Ya, con esta hora y media vamos a terminar ya todo lo que estaba pendiente y quedamos nivelados a sesión 11. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartirles nuestra diapositiva. Ya, entonces estuvimos viendo la importancia del dinero ese día, estuvimos viendo nuestro maravilloso sistema financiero. A ver, por acá, estuvimos viendo las funciones del dinero y por lo tanto la importancia del dinero dentro de las políticas monetarias, dentro del flujo de ida y vuelta que tiene el dinero entre los agentes económicos. Luego estuvimos viendo el mercado financiero, creo que estuvimos revisando preguntas, inquietudes, algunos ejemplos, anécdotas, cosas que tenían que ver con las AFPs, con los bancos, ¿no? Todo eso lo estuvimos viendo aquel día y creo que sí llegamos a ver eh, a nuestro querido Banco Central. Sí, vimos el Banco Central de Reserva con sus funciones y todo lo demás. ¿Alguien me cuenta? Sí, mi, sí se vio. Ya, entonces vimos el Banco Central, vimos sus funciones principales y vimos también la banca comercial, ¿no? Obviamente, si vimos la banca comercial, me imagino que estuvimos viendo cuál es el T del banco, ¿no? La ganancia del banco, la existencia del banco, ¿no? Del banco, de la banca comercial, ¿no? Y dijimos, obviamente, que la ganancia se encuentra entre lo que es la tasa de interés activa, que es por los préstamos que los bancos hacen a los clientes, ¿sí? Una tasa, ¿no? Y por los ahorros que los bancos reciben de los clientes, otra tasa. La primera que acabamos de mencionar, que es la tasa de interés activa superior versus la tasa de interés pasiva, que es la siguiente que acabamos de mencionar y que es que es inferior. Entonces, como es superior la activa menos la pasiva, ahí hay una ganancia. Esta ganancia se llama spread financiero, ¿ya? Y es el hecho de la existencia de los bancos, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro para que podamos ver ahorita las acciones de política monetaria, que es lo que vamos a ver. Si ya lo hemos dictado, lo vamos a ver igual para reforzarlo. Y si no lo hemos dictado, igual lo revisamos porque nos va a servir de mucho entender esto y esa es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Son las acciones que realiza el Estado con la finalidad de lograr la estabilidad o preservar la estabilidad de la moneda en nuestro país. Es cierto, esa era la función principal que tiene el Banco Central de Reserva, preservar la estabilidad de la moneda en el país. Entonces, quiero que nos quede claro que si bien el único ente capaz de emitir billetes y monedas es el BCRP, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, si bien es el único ente, tampoco lo puede hacer de manera indiscriminada, ¿no? Es decir, se está acabando el dinero en la economía, corramos a emitir billetes y monedas, ¿no? Ya dijimos la vez pasada que eso lo único que va a hacer es generar una inflación tremenda, ¿no? Y eso es lo que sucedió en la época del ya recordado Alan García, ¿no? En su primer gobierno se le permitió al BCR emitir billetes y monedas de manera indiscriminada. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los billetes y monedas no van a la par con la producción en la economía, lo que sucede es una escasez de productos, ¿cierto? Tanto de bienes como de servicios. Frente a esa escasez y viéndose la gente con dinero, lo que sucede ahí es que la gente empieza a comprar aún a precios altos esos productos que no son tan sencillos de conseguir en el mercado, ¿no? Y los productores, al ver que los demandantes necesitan esos productos y que están pagando por ellos, a pesar de que estén caros, entonces igual siguen subiendo, más suben los precios, igual la gente sigue comprando porque tiene billetes y monedas y tal, entonces eso sigue inflando más las cosas, ¿no? Y la inflación comienza a tener unos giros desorbitantes, ¿no? Empezamos
apreciar ya una inflación galopante y terminamos en medio de una hiperinflación, que es lo que nadie quiere, ¿no? Ya cuando se llegan a estados de hiperinflación, ya estamos hablando de inflación que no se puede controlar en ningún momento. Entonces ahí vienen los problemas, ¿ya? Bien, entonces, sin embargo, no siempre el tema pasa por el hecho de que haya mucho dinero en la economía. A veces suele ser lo contrario. No hay dinero en la economía, hay poquísimo dinero en la economía. Por ejemplo, como lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Que la gente no tiene para comprar, se está empezando a reactivar la economía, ya están empezando a haber bienes y servicios, pero todavía la gente no está con los suficientes ingresos para comprar. Entonces, por aquí viene el tema de la recesión, la parte contraria de la inflación, ¿cierto? Sí, Elida, no te preocupes, ya te vi. A ver, déjenme para poner, aquí me están enviando 6 chats de golpe, así que permítanme corregir porque si no va a estar tintineando el chat aquí. Un minuto. Jessica Matías, ya te corregí. Perfecto. Elida García, ya te corregí también. Elida y Marjorie Cruz, también ya te corregí. Perfecto. Sí, ya, listo. Entonces, les decía que qué sucede ante un tema de recesión. También el gobierno tampoco es conveniente, porque si la gente no tiene dinero para comprar, ¿no? Aunque haya bienes y servicios, no lo va a hacer, ¿no? Y comenzará a haber endeudamientos, comenzarán a dejar de comprar los principales productos, de pronto vendrá el tema de la sustitución, ya, sí, Jessica, tranquila, no hay problema, ya, entonces, estos problemas de recesión van a generar una desaceleración de la economía, ¿de acuerdo? Si la gente no consume, si la gente no compra, las empresas no tienen y cada vez hay menos movimiento, es como si empezáramos a caminar en cámara lenta, ¿cierto? Entonces, por ahí, ninguna de las dos cosas es buena, al contrario, son terriblemente perjudiciales y lo que busca el BCR es controlar ese movimiento, tanto hacia arriba como hacia abajo, de la moneda, de tal forma que las cosas se vayan encauzando y se camine de manera normal, de manera adecuada, ¿no? Con una inflación moderada, razonable, porque inflación siempre va a haber, pero mientras se maneje entre el 1, 2, 3%, son medidas completamente razonables. ¿De acuerdo? Entonces, periodos de recesión también siempre van a haber. Por ejemplo, ahorita estamos un poco en periodos de recesión, pero no es desorbitante. Entonces, en algún momento vamos a empezar a levantarnos, nuevamente van a volver a fluir los ingresos. O sea, no estamos en un periodo de crisis todavía, ¿ya? Entonces, vamos por ahí. Entonces, pero para poder entender cómo aplica, cómo controla el BCRP estos periodos, ¿no? O estas amenazas de periodos, porque pueden llegar a suceder como solamente pueden quedarse como amenazas. ¿Cómo controla? No lo hace a través de, ¿no? Se declara mediante decreto supremo que no va a haber inflación por encima del... No se puede hacer eso. Tampoco se puede fijar demasiado los precios porque comienzan a aparecer los mercados negros. Tampoco se puede hacer lo que dijimos el otro día, que el BCRP comience a aplicar multas ¿no? O precios mínimos, precios máximos. No se puede hacer esto, ¿no? Sino que se aplica una adecuada política monetaria. Ya la vamos a ver. Entonces, para que haya política, para entender la política monetaria vamos a entender dos conceptos importantes, ¿no? La demanda de dinero y la oferta de dinero. ¿Qué es la demanda de dinero? La demanda de dinero viene dada por dos determinantes, ¿ya? El ingreso y la tasa de interés. ¿Quién demanda dinero? Demandan dinero los consumidores, ¿no? Porque necesitan ese dinero para realizar sus transacciones, ¿no? Para comprar
su vestido, sus zapatos, sus comidas, sus servicios, ¿no? Para todas las transacciones que quieran realizar necesitan dinero. ¿De dónde van a sacar ese dinero? De los ingresos que reciben de parte de las empresas o de parte de las instituciones estatales. Ya lo dijimos desde el primer día, ¿verdad? Entonces, demanda de dinero, correcto, los consumidores, ¿sí? Y depende directamente del ingreso. Ya vamos a corregir a José Nieves, que acaba de ingresar por aquí. Ya, listo. Y otro factor determinante de la demanda de dinero es las tasas de interés. La gente demanda dinero cuando necesita hacer sus compras y por lo tanto cuando tiene ingresos puede lograr sacar adelante esa demanda de dinero. Pero también logra sacar adelante su demanda de dinero dependiendo de si suben o bajan las tasas de interés en el mercado, porque la gente está constantemente realizando préstamos o entregando dinero a los bancos o comprando bonos, por ejemplo, acciones, activos de diverso tipo, más o menos realizables, ¿no? Eso lo están haciendo tanto las familias como las empresas normalmente. Entonces, cuando suben las tasas de interés, de hecho que va a disminuir un poco la demanda de dinero, sí, pero cuando bajan las tasas de interés, la gente va a poder conseguir mayor dinero para poder hacerlo circular en la economía. Ya, por la misma ley de la demanda, a bajos precios la gente incrementa su demanda. Siempre para el consumidor es más atractivo un bajo precio. No lo olvidemos. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la demanda. ¿Quién es la oferta de dinero? ¿Quién la constituye en los bancos? Ya, los bancos constituyen desde el Banco Central, ¿no? La primera parte, la emisión primaria de dinero, la realiza el Banco Central a través de la creación de billetes y monedas. ¿De acuerdo? Ya, pero también hay una emisión secundaria de dinero. ¿Y quién es esa emisión? Los mismos bancos. Si bien los bancos no crean dinero, pero sí lo hacen crecer y multiplicarse. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí está. Ya, el BCR tiene la decisión de la creación primaria de dinero, ¿de acuerdo? Es la primera fuente de creación de dinero. Ya, sin embargo, los bancos también la tienen en cuanto lanzan el dinero a la economía. ¿Por qué dice aquí que la oferta de dinero es exógena en cuanto a la tasa de interés y a los niveles de ingreso? Porque si bien en la demanda habrá más demanda o menos demanda, dependiendo de los niveles de ingreso que hayan y de las tasas de interés que se manejen en el mercado, esa es la demanda de dinero. Si bien ahí ella depende, por eso es endógena y así se llama, aquí es una variable exógena, es decir, la oferta de dinero no depende de que hayan ingresos o no hayan ingresos, ¿no? Simplemente cuando ya es necesario porque la producción está aumentando y la gente va necesitando ese dinero, simplemente el BCR sabe que en base a esa producción y a sus reservas internas netas, ya necesita empezar a crear dinero y comienza a hacerlo de la manera adecuada y comienza a lanzarlo a la economía. Ya vamos a ver de qué forma, ¿ya? Pero no necesita que alguien le dé luz verde para que pueda hacerlo. Él solo ve la luz verde que hay en el mercado y comienza a emitir como debe ser, ¿ya? Pero es exógena y no depende, tampoco depende si suben o bajan las tasas de interés. ¿Por qué? Porque es el BCR quien determina las tasas de interés en el mercado. Ya vamos a ver cómo lo hace. ¿Ya? Entonces, la creación primaria de dinero viene por parte del BCR, la creación secundaria viene por parte de los bancos. Los bancos envían el dinero al exterior, ¿no? El dinero de los ahorristas, obviamente dejan una parte en el BCR, ahorita lo vemos cómo, y el resto lo envían al exterior para que se rentabilice, ¿no? Para que crezca, se compran acciones, bonos, títulos, valores, certificados, etcétera, ¿no? Divisas, etcétera. Todo se compra en el exterior, se hace más rentable y viene el dinero crecidito, gordito, al Perú, ¿de acuerdo? Pero también los bancos hacen circular el dinero aquí dentro, en el mismo país, a través de los préstamos a los clientes.
obviamente los clientes cuando devuelven esos préstamos no los devuelven de la misma forma que se los dieron, lo devuelven también crecidito, esponjadito, ¿cierto? Entonces ahí esas dos formas es la manera como hay creación secundaria de dinero por parte de la banca comercial, ¿ya? Ahora, ¿qué es el encaje bancario? En realidad, el BCR determina tres tipos de tasas en el mercado. ¿Ya? La primera es la del encaje bancario, la segunda, la tasa de descuento y la tercera, la tasa de referencia. Vamos por la primera, la tasa del encaje bancario es aquella tasa que el banco, que el BCR solicita a la banca comercial, a todos los bancos, y es de cumplimiento obligatorio, por lo tanto, solicita que una parte del dinero que tienen los ahorristas y que depositan en sus bancos sea enviada al BCR para que se custodie dentro de las bóvedas. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con la finalidad de que si los bancos, si los clientes vienen en un determinado momento, vienen en masa a retirar sus ahorros, pues tengan ahí los fondos y puedan disponer de ellos. ¿Ya? Esto es diferente al fondo de seguro de depósitos, es otra cosa. El fondo de seguro de depósitos es un monto que tienen los bancos, ¿sí? Por el cual se aseguran de tener los depósitos de los ahorristas en un seguro con la finalidad de que si el banco quiebre, ellos puedan responder ante esa obligación. Ya actualmente está por alrededor de 99,000, tengo entendido. Ya, 99,000. Pero eso es otra cosa y no es en base a una tasa, sino en base a un monto. Sin embargo, la tasa de encaje sí es una tasa, es un porcentaje, ¿de acuerdo? Y es por el cual el banco lo que pide es que se guarden en sus bóvedas una determinada cantidad. ¿Por qué? No porque el banco quiebre, sino porque vayan a venir en masa los ahorristas en base a las expectativas a retirar su dinero y el banco y los bancos no vayan a saber qué hacer porque está el dinero en su mayoría invertido en el exterior. Entonces, ¿qué hace en ese momento? No le pueden decir al ahorrista, no retires tu dinero. No pueden sostenerlo, ¿ya? Entonces, frente a eso, el BCR dice, mira, si te vienen a depositar 100 soles, por cada 100 soles que te depositen, suponiendo que la tasa de encaje sea del 25%, ¿no? Por cada 100 soles que te depositen aquí, banco, tú vienes y me guardas aquí 25 soles y el resto te lo llevas al exterior a trabajarlo. ¿De acuerdo? Entonces así hacen con cada uno de los clientes y de tal manera que sí comienzan a plantearse expectativas, ¿no? Están bajando las tasas de interés, están bajando, wow, vamos a perder, entonces vamos a retirar nuestro dinero porque probablemente van a seguir bajando, así funcionan los agentes en la economía, se pasan la voz, corren la prensa, las noticias, etcétera, y la gente se desespera, se asusta y va y retira sus fondos. Ya, entonces, frente a ello, ¿de dónde lo van a sacar? Del encaje que tienen dentro de las bóvedas, ¿de acuerdo? Ya, entonces, con ese fin se tiene un encaje bancario. Ahora, como se tiene disponible esa tasa de encaje y esa tasa la maneja el BCR, aquí empieza la primera política económica de tipo monetario. ¿Qué es lo que hace el BCRP cuando hay mucho dinero en la economía? Por ejemplo, el decir, por si acaso, no me malinterpreten, sino que vayan entendiéndolo bien. ¿A qué nos referimos cuando decimos hay mucho dinero en la economía? No nos estamos refiriendo a que hay mucha riqueza y que estamos bastante bien. No, mucho dinero en la economía significa probablemente escasez de producción, ¿cierto? ¿Y eso qué significaría? Un posible incremento en la inflación, ¿correcto? Entonces, no es bueno para la economía tampoco, y lo que hay que hacer es una política contractiva, es decir, retraer un poco ese dinero. Lo vemos acá en la siguiente diapositiva, miren. Si hay mucho dinero en la economía, hay una presión inflacionista, o sea, se acerca a una inflación. Entonces, el BCR lo que quiere es reducir la oferta monetaria, es decir, aplicar una política contractiva, tratar de reducir el dinero en la economía. Parece mentira, ¿no? Parece que uno dijera,
¿Cómo van a reducir? Si más bien, qué bonito que haya dinero. No, pues no es bonito cuando no hay que comprar, no hay que comprar, ¿no? Vas a los anaqueles y los encuentras vacíos. Aquí ya hemos pasado algún video del mercado de Venezuela. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pagas lo que sea por papel higiénico, pagas lo que sea por arroz, pagas lo que sea por leche. Entonces, ¿no? Eso no es bueno tampoco, ¿ya? Entonces, mucho lo ponemos entre comillas. Si hay mucho dinero en la economía, hay presiones inflacionistas, hay que reducir la política. ¿Qué pasa si hay poco dinero en la economía? La siguiente, ¿no? Hay desaceleración en la economía, ¿no? Procesos de recesión, ¿no? La gente no tiene para comprar, los servicios no pueden ser pagados de la forma adecuada, la economía no se reactiva, no camina, estamos en cámara lenta. ¿Qué hay que hacer ahí? El BCR determina, ¿no?, una política expansiva, tratar de aumentar la oferta monetaria. ¿Ya? Esto es importante que lo tengan claro. Entonces nos regresamos a la diapositiva anterior. Listo. Si hay mucho dinero en la economía, hay que reducir. Por aquí aparece, reducir la circulación en la economía. Si el BCR quiere reducir la circulación en la economía, lo que va a hacer es subir la tasa de encaje. ¿Ya? Una de las formas va a ser subir la tasa de encaje. ¿Qué va a hacer? Le va a decir a los bancos, miren muchachos, obviamente eso lo va a decir, no como lo estoy diciendo yo, lo va a decir a través de una ley, puede ser un decreto supremo, probablemente, ¿no? Miren bancos, lo que vamos a hacer es resolver a partir de los siguientes días, a partir de la firma del siguiente decreto supremo y tal, se resuelve incrementar la tasa de encaje al 30%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Para los bancos no es conveniente que se les suba el encaje bancario. ¿Por qué? Porque significa ir a meter dinero a las bóvedas y que quede poquito dinero para enviar a reinvertir. Y eso no está bien para el banco, porque significa menos rentabilidad, ¿no? Mientras más inviertes, más rentabilidad vas a tener, pero mientras menos inviertes, tu rentabilidad va a ser más chiquita. Entonces, el banco se pone, ¿no? Se pone abusado, se pone ojón y dice, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Como me están subiendo la tasa de encaje, yo también voy a hacer mis préstamos a los clientes, los voy a hacer mis préstamos a tasas más elevadas. Comienza a subir sus tasas de interés a los clientes. O de lo contrario dice, voy a bajar mis tasas de interés por ahorro. ¿De acuerdo? ¿Qué logra con ello? Que la gente no se sienta atraída. Si me suben las tasas por préstamos, a mí que soy el cliente del banco, simplemente no voy y no hago muchos préstamos. Si no hago muchos préstamos, significa que no voy a hacer muchas inversiones o no voy a hacer muchos consumos. Entonces las cosas van a empezar a bajar. No habrá mucho dinero circulando en la economía, ¿verdad? Ni porque voy a ahorrar, ni porque voy a hacer préstamos. Me detengo, la demanda comienza a desacelerarse, comienzan a bajar las cosas, ¿no? Ya la gente no tiene demasiado dinero en sus bolsillos, haciéndolo circular en la economía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo lo logró sin necesidad de haber puesto precios mínimos, precios máximos, multas, penalidades, ni nada? No, nada, sino suavecito nomás, incrementando la tasa de encaje. Si lo que quiere es, por el otro lado, aumentar la circulación en la economía. Muchachos, estamos en periodo de recesión, hay que hacer mover la economía. ¿Qué hacemos? Allá, vamos a bajar la tasa de encaje. Ya, de 25 que estaba, la vamos a bajar a 20. Allá, entonces los bancos dicen, caramba, voy a poner poquito en las bóvedas, entonces me queda más dinero para enviar al exterior. ¿Cómo hago para conseguir más dinero? Allá, voy a hacer préstamos a la gente a tasas más bajas, ¿sí? O voy a ofrecerles tasas de ahorro más altas. Entonces los consumidores al ver eso se sienten contentos, vivan los préstamos, vivan, vamos a conseguir más préstamos para invertir más, para dar vueltas, para consumir más, ¿no? Y eso significa que la economía comienza a moverse mucho más rápido y deja de estar en cámara lenta como está. ¿De acuerdo? No sé si me han entendido la figura. Esto es un poquito, ahorita te atiendo, Leslie, ¿ya? Este es un poquito engorroso, pero yo pienso que, y si ustedes lo hacen conforme nos enseñaron,
Si ustedes lo hacen, a nosotros nos enseñaron, y me acuerdo, y hasta ahora lo practicamos, a hacerlo con muñequitos, ¿no? Esos muñequitos patones que uno hace en el colegio, así aplicarlos, ¿no? Un muñequito es el banco, los otros muñequitos son la banca comercial, los otros muñequitos los clientes, y con flechitas, ¿no? ¿Qué pasa si sube la tasa? ¿Qué pasa si baja? ¿Qué pasa, no? Con el dinero. Entonces, todo eso, hacerlo bien bonito, bien explicadito cada uno en su casa, y va a ver que logra entenderlo más rápido que si lo aplicara tratando de aprendérselo de memoria. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es una forma mucho más sencilla de entender el movimiento de la política monetaria. ¿Estamos? Leslie, dime. Miss, y en estos tiempos de pandemia, ahí el banco ha reducido su tasa de encaje. Mira, No. la verdad es que no he revisado hasta del 2019. Yo tenía entendido que se había venido incrementando un poco, jugando con esa tasa de encaje, perdón, disminuyéndola con la finalidad de que se realice una buena cantidad de inversión. Perdón, un minutito. Gaby, bájale. Ya, yo tenía entendido que había ido bajando constantemente la tasa de encaje con la finalidad de reactivar cada vez más, y por eso estábamos en una expansión bastante buena, ya, pero ahorita sí, no sé exactamente qué medidas se habrán tomado. Déjame preguntarlo y yo lo voy a contestar más adelante, pero es muy buena la pregunta porque, ¿no? Yo me imagino que estarán haciendo, justamente, sí, justamente hace poquito yo escuchaba hablar a Jorge González, creo era la persona, o Waldo Mendoza, creo era el economista que estaba haciendo un análisis al respecto, y decía que van a tener que bajar las tasas de encaje más en el BCR, porque la gente está preocupada que están bajando las tasas en los ahorros, y va a querer coger va a ir a querer retirar sus ahorros, ¿no? La presión está fuerte en el tema de las tasas de ahorros. Entonces lo que va a tratar es de bajar el BCR, las tasas de encaje, con la finalidad de hacer más atractivas las tasas de ahorro. Si baja la tasa de encaje, como dice aquí, lo que va a hacer el BCR, perdón, los bancos, va a hacer incrementar las tasas de ahorro para que la gente no se vaya y no se retire sus depósitos. O de lo contrario, va a comenzar también a prestar a tasas mucho más pequeñas para que la gente consiga más préstamos. Y de hecho ya lo está haciendo, porque si ustedes habrán escuchado hablar del Reactiva Perú, ¿no? El Reactiva Perú es prestar a las empresas a tasas bajísimas para que la gente vaya y consiga créditos y pueda empezar a meter dinero a la economía. Justo está sucediendo. Perdón, aquí en esta diapositiva estoy mirando, y sí, ayer un alumno me lo corrigió. Aquí, a ver, aquí aquí es menos, ya. Entonces, aquí está, ya les voy a corregir en el Q10. Ya, aquí es menos, los bancos pueden prestar menos dinero, ya. Entonces, sí, eso es lo que sucede últimamente, ¿no? Y eso es lo que sucede en una época de crisis, cuando comienza a disminuir la producción, o cuando hay producción de repente, pero no hay dinero, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una crisis en la que producción no es que se haya escaseado, sí están los bienes. Si ustedes dan la vuelta por las urbanizaciones, los asentamientos humanos, no todo el mundo ha convertido sus cocheras en un mercadito. Venden
fruta, verdura, pescado, o sea, hay producción, sí la hay. Lo que no hay es suficiente dinero por parte de las familias porque obviamente no han estado trabajando, ¿no? Y van poco a poco recién reflotándose. Entonces, ahorita es momento de los préstamos a bajas tasas, de los depósitos de ahorros a altas tasas. Ahorita es momento de tratar de incrementar la circulación de dinero en la economía. Yo me imagino que el BCR, lo voy a consultar de todas formas, Leslie, pero yo me imagino que el BCR debe estar autorizando tasas de encaje bancario a la baja. ¿Ya? Bien, entonces me parece que queda claro este tema. A ver, bien, son 9:30 todavía, nos queda un minutito. Entonces, nos vamos a la tasa de encaje. Las tasas de referencia, vamos por aquí. Ya para terminar en 10 minutos esta parte, nos vamos a lo otro. Miren, aquí viene un segundo tema, una segunda tasa, que es la que maneja también el BCRP, la que controla el BCRP, ¿ya? Si bien es cierto que el BCRP no puede en ningún momento decir, ustedes bancos deben cobrar tal tasa de interés, porque eso sería una política totalmente inflexible, ¿no? Sería totalmente controladora y al final eso nunca se ha logrado y lo que sucede ahí es que aparecen los mercados negros, ¿cierto? Entonces, si bien no puede hacerlo, lo que sí puede hacer el BCRP es indicar hasta cuánto puede subir o bajar la tasa de referencia. ¿Qué es la tasa de referencia? Dios, ya. ¿Qué es la tasa de referencia? Es la tasa que cobra un banco por prestarle dinero al otro banco, ¿ya? Entre ellos, entre los bancos se prestan dinero y las tasas de interés que se manejan entre ellos no son las mismas que se manejan al público. Ven que son entre ellos, dice el dicho, entre gitanos no nos podemos leer las manos, ¿cierto? Entonces, entre ellos tienen que prestarse a tasas mucho menores, ¿ya? ¿Cuándo sucede esto? Cuando un banco se queda sin dinero líquido. Aunque parezca mentira, en los bancos sí puede haber problemas de liquidez. Entonces, ¿el banco va a quebrar? No va a quebrar. El banco sí tiene, pero todos lo tienen activos, solo que no los tiene en activos realizables de inmediato. ¿Ya? Los tiene, como ya lo mencionamos, a través de préstamos o aquí dentro del Perú mismo o en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se queda con problemas de liquidez, se puede prestar con los demás bancos. Y el BCR maneja una tasa de referencia. ¿De acuerdo? Esa tasa de referencia indica hasta cuánto en el rango pueden hacia arriba, hacia abajo manejarse esas tasas de referencia. Generalmente dice, ¿no? La tasa de referencia es, imaginemos, ¿no? Es el 8%, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ninguno de los bancos puede ni subir ni bajar, sino que debe controlarse en base a ello. ¿De acuerdo? Entonces, también el BCR aquí aplica políticas monetarias. ¿De qué forma? Si quiere aumentar la oferta monetaria para reactivar la economía, que es lo que vimos hace un rato, o sea, cuando no hay dinero en la economía y quiere incrementarlo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en un momento como este, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Comienza a bajar la tasa de referencia y dice, a ver, señores, bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, señores bancos, la tasa de referencia es de 8%, ya, vamos a bajarla al 6%, por ejemplo, o al 7%. Entonces, los bancos dicen, bien, entonces nos podemos prestar entre nosotros, ¿no? Nos podemos hacer préstamos entre nosotros porque la tasa de referencia está baja y entonces comienzan a facilitarse los préstamos entre sí. Si comienzan a tener ya liquidez entre ellos, al banco le resulta muy atractivo comenzar a prestar dinero a las familias y a las empresas.
Ah, genial, tengo dinero. Bien, voy a comenzar. Para un banco tener dinero líquido es como para una panadería tener pan en su mesa, lista para entregar, ¿no? O sea, una panadería cuando tiene sus canastas llenas de pan, lo que quiere es deshacerse de ese pan y venderlo, ¿no? Vende, 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 ¿cierto? Igual un banco, cuando tiene dinero líquido, ah, ya, lo tengo que sacar de aquí, lo tengo que sacar. ¿Cómo lo voy a sacar? A través de préstamos. ¿Cómo hago atractivo los préstamos? Con tasas de interés bajas. ¿Se dan cuenta? Entonces las familias, al ver las tasas de interés bajas, se sienten atraídas. Las empresas con tasas de interés bajas se sienten atraídas. Vamos, vamos por préstamos, tanto para consumo como para inversión. Cuando los préstamos son para inversión, significa más reactivación para la economía. ¿Se dan cuenta? Así trabaja el BCR. De la misma forma, hay mucho dinero en la economía, hay poca producción, hay escasez de bienes. ¿Qué hacer? No, aquí subimos la tasa de referencia. Hay que quitar dinero de la economía. ¿Cómo? Vamos a ponerla. A ver, señores bancos, de hoy en adelante la tasa de referencia va a ser del 10%. ¡Wow! Tasa de referencia del 10%, ¿qué significa? ¿Qué significa tasa de interés del 10%? Está más cara. Entonces, ah, no, banco, yo soy Interbank, tú me estás pidiendo que eres BCP, mira, no te puedo hacer un préstamo así nomás. Si te hago el préstamo, te lo hago, pero al 10%. Ah, su 10%, muy alto y no sé qué. ¿Qué hacer? El banco sigue teniendo problemas de liquidez. Había ido por, no sé, por 10 millones de soles. Imaginemos, el BCP ha ido por 10 millones de soles este, eh, al, a solicitarle al Interbank, ¿no? Y ahora con la tasa que le acaban de decir, pues le dice ya no, imposible, porque mejor préstame solamente 5 millones, ya, porque me acabas de decir a 10%, no, yo creía que estaba al 8, ya no, solamente dame 5, ya. Y entonces, como afronta problemas de liquidez, ¿qué dice? Ah, bueno, voy a seguir haciendo préstamos porque no puedo cerrar. Entonces, sigo haciendo préstamos, pero lo vendo más caro. Allá. Señores clientes, mis préstamos suben de tasa de interés. Entonces, las familias, las empresas con tasa de interés más alto ya no quieren ir muy seguido al banco y comienzan a disminuir tanto las empresas como las familias que van a hacer préstamos. ¿Qué significa eso? Menos dinero en la economía. ¿Se dieron cuenta? Menos dinero en la economía. ¿Ya? Eso es lo mismo que sucedió con la tasa de encaje, acaba de suceder con la tasa de referencia. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuánto es el límite? Me pregunta alguien. Los límites son, o sea, los puntos que se suben son hacia arriba o hacia abajo son mínimos, son puntos porcentuales de 1, 2, 3%. No es que se vayan a disparar, no es que del 8% se suba al 20%, ¿no? O que del 8% se baje al 2%, ¿no? Entonces, son puntos porcentuales mínimos, porque como estamos hablando, en macroeconomía estamos hablando de manera agregada. O sea, la gente se mueve en masa, ¿no? Al banco, aunque parezca mentira, la realidad lo determina así, aunque parezca mentira, lo que sucede a nivel de una persona sucede a nivel de muchísimas personas y la gente llega en masa. Cuando suben las tasas de interés, la gente se ahuyenta en masa. Cuando bajan las tasas de interés, la gente viene en masa. Así es, ¿no? No es que se muevan por ahí uno o dos consumidores, ¿ya? Por eso es que se llegan a determinar leyes. ¿Qué leyes? No de las leyes de las que habla el presidente o el Congreso, no. Estamos hablando de las leyes las leyes económicas. ¿Qué son las leyes económicas? Aquellas que se dan debido a que se cumple un determinado comportamiento sí o sí, ¿no? Solamente cuando hay época de crisis estas leyes no se cumplen, pero en una época normal estas leyes se cumplen. Más alto el precio, menos demanda. Más bajo el precio, más demanda. ¿De acuerdo? Bien, y lo último, la tasa de descuento. Esto por aquí es lo mismo que les acabo de decir allá arriba, ¿ya? Bien, las tasas de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Aquella tasa de interés que cobra el BCR cuando le presta a los bancos. Ya, aquí ya no hablamos de que los bancos se prestan entre sí, aquí ya no hablamos de dinero que se guarda en las bóvedas, no, aquí hablamos de la tasa de interés que el BCR le cobra
a los bancos cuando le hace préstamos. Vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa en un momento en que hay recesión en la economía, ¿no? Y queremos reactivar la economía, ¿no? Queremos aumentar la circulación en la economía. Simplemente el BCR disminuye su tasa de descuento. Es decir, les dice, señores bancos, mi tasa de descuento era del 5%, pues ahora les ofrezco una tasa de descuento del 4%, ¿qué les parece? Entonces los bancos se emocionan y llegan en masa, ya no se prestan entre sí, sino van y le piden prestado al BCR. Ya están emocionados con más dinero en la economía, nuevamente hacen lo mismo. Tienen más dinero ellos, los bancos, ¿no? En sus arcas. ¿Y qué hacen? Ofrecen clientes, atención, atención, se disminuyen las tasas de interés por préstamos. Entonces los clientes corren en masa a hacer sus préstamos, ¿sí? O dicen, también ofrecemos altas tasas de interés por sus ahorros, corre la gente a ahorrar. ¿Qué significa todo esto? Un incremento de dinero en la economía. Por el lado contrario, ¿no? Hay mucho dinero en la economía, hay problemas inflacionarios, hay escasez de producción. Dios santo, ¿qué hacer? Ah, no, acá, señores bancos, ustedes si quieren pueden seguirme haciendo préstamos, no hay problema, pero ¿qué les parece? Les voy a subir su tasa de descuento. La teníamos en 5%, ahora les voy a cobrar 7%. ¡Wow! Se detienen como el correcaminos, ¿no? Se detienen los bancos frente al BCR y le dicen, ah, ya, entonces, no, ya no vamos a prestarte mucho, no, ya no vamos a pedirte prestado, mejor dicho, mucho, ¿no? Me vas a prestar más poquito, yo con ese poquito voy a tratar de jugar. ¿Qué es lo que voy a tratar de jugar yo como banco? Voy, llamo a mis clientes, le digo, atención, atención, señores clientes, las tasas de interés por préstamos van a subir, lo siento mucho. ¿Qué hacen los clientes? Allá se van, ¿no? Hay una disminución de préstamos, disminución de inversiones, un efecto contractivo en la economía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece? Esta es la forma como trabaja el BCR frente a los bancos, frente a los clientes y cómo es el movimiento económico. Es una maravilla cómo se va, como si fuera un engranaje. Ustedes han visto en la bicicleta, ¿no? Como una cadenita, una estrella de la cadena maneja la otra y las dos juntas manejan la cadena en total y se mueve tanto la llanta de adelante como la llanta de atrás. Así mismo es el engranaje en la economía. Aquí el BCR es la pequeña cadenita que mueve, pero esa cadenita mueve a las cadenas mayores, que son las cadenas de la banca comercial, y la banca comercial mueve a todas las dos llantas que son los clientes en la economía. Y los clientes, que son no solamente las familias, sino también las empresas, se mueven en su totalidad y arranca a caminar la economía. Y si eso se va al exterior, imagínense, se mueve el país, se mueven los países que son clientes o que son proveedores del país, entonces se mueve el mundo. Así funciona la economía, chicos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, Miss. Ah, ya. Listo. Entonces, hasta ahí con el tema de la semana 11, que era la política monetaria. Correcto, por ahí cerramos ya este tema, ¿ya? Y luego vamos a revisar la balanza de pagos, que era otra cosilla pequeñita que se nos había quedado por ahí. Ya, tomemos aire, estirémonos, nos quedan 15 minutitos y esto de la balanza de pago lo hacemos en un minuto nomás. Guía, no. Descargas, vamos a ver por acá. Ay Dios, ¿dónde lo he dejado? Acá está. Ya, entonces aquí de la balanza de pago se nos había quedado también una cosilla pequeña. Ahora les voy a compartir. Apagamos la cámara, les voy a compartir la balanza de pagos. Ya está por aquí, creo.
Exacto. También a la máquina le ha dado sueño, muy temprano la han levantado. Ya está, acá está la balanza de pago. Vamos a situarnos en aquí. Le damos zoom, otro zoom. Ahí. Listo, ahora sí les comparto. Ay, ¿dónde está? ¡Ah! Ya lo tengo abierto. ¿Por qué no me va a compartir? Acá está. Listo. Ya, entonces ustedes tienen al frente la balanza de pagos. Ya, habíamos visto qué actividades implican la balanza en cuenta corriente. Todas las exportaciones e importaciones, tanto de bienes como de servicios, y la salida y entrada de dinero a través de los pagos por renta de factores, es decir, por aquellos factores de producción, y por las remesas que se van al exterior o que regresan del exterior hacia nosotros, ¿no? En positivo cuando sale el dinero, en negativo cuando, perdón, al revés, en positivo cuando entra el dinero hacia nuestro país y en negativo cuando sale el dinero de nuestro país. ¿No? Haciendo esa sumatoria, sumas y restas de positivos y de negativos nos da una cantidad solita que se llama la cantidad de balanza en cuenta corriente. Esta balanza puede ser positiva si es que las salidas de dinero han sido menores que las entradas, por lo tanto tenemos un superávit y esta cantidad es positiva. O puede ser negativa, como en el caso que ha salido aquí, ¿no? Negativa cuando nuestras entradas de dinero han sido menores que nuestras salidas de dinero, ¿cierto? Ya, entonces, en este caso estamos en un déficit, estamos hablando del año 2016, estamos en un déficit porque nos salió negativo debido a que nuestras salidas de dinero fueron mayores que nuestras entradas. Punto 1, balance en cuenta corriente. La tremenda otra cuenta grande, cuenta financiera. Estos son los activos y pasivos, tanto de corto y de largo plazo y tanto del sector público como del sector privado. De acuerdo a la fuga de capitales o el ingreso de capitales por activos o por pasivos. De la misma forma que la anterior, ya, pero como aquí estamos hablando del sistema financiero, estamos hablando solamente de dinero, ¿no es cierto? De actividades financieras. ¿De acuerdo? Entonces, positivo, las entradas de dinero, negativo, las salidas de dinero. Ya, en este caso, en la cuenta financiera sí ha sido mayor, ya, las entradas de dinero que las salidas de dinero y por lo tanto aquí tenemos estos 6.412 en positivo. ¿Qué es el financiamiento excepcional? Ya lo dijimos, es el endeudamiento. Cuando es positivo es cuando nos entregan el capital por el endeudamiento y negativo cuando vamos pagando cuota por cuota, ¿no? La salida al exterior, ¿no? Lo podemos hacer generalmente con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los principales organismos internacionales, ¿de acuerdo? En este caso estamos en cero, ¿qué significa? Que no ha habido endeudamiento o que lo más probable es que haya habido condonación de deudas y cero pagos de intereses o periodos de gracia, ¿de acuerdo? Entonces, estamos bien en financiamiento excepcional. La cuenta de errores y omisiones netas, eso es lo que vamos a ver en este momentito. Es aquella cuenta que se genera por cuadre de la balanza, ¿no? Debido a que estamos en una ecuación contable. Sí, ustedes se acuerdan en contabilidad, la ecuación contable dice que los débitos y los créditos deben ser iguales y por lo tanto si algo falta ahí es lo que es la variable que vamos a despejar para que nos dé un cuadre total. Entonces, aquí esta es la variable que nos falta. ¿Por qué? Porque ¿qué significan errores y omisiones netas? Significa que hay operaciones que no se han registrado bien porque la información fluye mucho. Tanto llega información de la SUNAT, del Banco de la Nación, del COFIDE, ¿no? Del BCR. Es información que se maneja y pueden haber variaciones por las fuentes. También puede ser por las operaciones ilegales de contrabando, de narcotráfico, que no se ven, ya, tanto puede ser también por la informalidad. Ya, todo eso es imposible de tener un claro control, como sí se tiene por acá, porque estos números sí son completamente reales.
Aquí es un número aproximado, pero ¿qué número voy a poner? Esto es lo que voy a despejar. Entonces, sumo este, más este, más este, más este, y me va a dar igual al resultado de la balanza de pagos. ¿Cuál es el resultado de la balanza de pagos? ¿Cuánto dinero tengo en mis reservas internas netas? ¿De acuerdo? En mis reservas internas netas yo tengo una determinada cantidad que puede variar a lo largo del tiempo, ¿ya? Es como si yo tuviera mi patrimonio, ¿sí? Y de pronto digo, yo tengo un patrimonio valorizado en 20,000 soles, ¿ya? Lo valorizo en el siguiente año y me sale 23,000. Esos 3,000 soles es mi saldo, mi variación del saldo. Me ha salido positivo, me puede salir negativo. Puede ser que un año yo tenga un patrimonio, vaya a valorizar mi patrimonio y me digan, tu patrimonio es solamente de 18,000. ¡Wow! ¿Y esos menos 2,000? Sí, pues se ha devaluado tu patrimonio, ¿ya? Entonces aquí esta variación del saldo puede ser positiva, puede ser negativa. Esta también es una cuenta que la tiene registrada el BCR. ¿Cuál es la variación que puede haber en el saldo de las reservas internas netas? Primero, vamos a ver qué son las reservas internas netas. Las reservas internas netas son, en primer lugar, el tema de las, de las monedas de oro, de las monedas, no, del oro monetario que lo tenemos guardado como divisas, como reservas mismas, ¿ya? También es los certificados que tenemos en el exterior, ¿sí? También son aquellas reservas monetarias que tenemos como tipo de cambio, ¿sí? Y también aquellos títulos valores que tenemos invertidos en el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso constituye nuestros activos y estos valores, divisas, oro monetario, acciones, etcétera, pueden tener una variación, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Puede ser hacia arriba y sale positivo, puede ser hacia abajo y sale negativo. Entonces, 201 es solamente la variación del saldo de reservas netas acumuladas, ¿ya? Y este de abajo, estos 32,000 millones de dólares que están aquí abajo, se refieren a las variaciones en el valor de las acciones y de los precios referenciales y del tipo de cambio. Ya este efecto evaluación, ¿sí? Se tiene que disminuir de los saldos de las reservas internas netas. Entonces, 201 menos 32 nos da 168. Entonces, sumamos menos 5,239 más 6,412 más 0, ¿sí? Más X, porque esto se supone que es X, es igual a 168. ¿De acuerdo? Esto de aquí se supone que no lo conocemos. Despejamos X y recién me va a salir menos 1,005 millones de dólares americanos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo, para que ustedes lo vean, vamos a hacerlo con un Word, ¿ya? La ecuación contable, ¿ya? Y les voy a dar, compartir pantalla para que ustedes puedan apreciar mi Word. ¿Ya? Acá está, compartir, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la primera, menos 5,239, ¿ya? Menos 5,239, estamos hablando de millones, ¿no? Más la siguiente, 6,412. Sí, Miss. 1,412 más 0 era del financiamiento, más X. Esto es igual a 168. ¿Ya? Así es como, sí lo ven, ¿cierto? ¿Ya? Simplemente como tenemos esta variable, ¿sí? Hacia acá pasan los que no son variables y acá se quedan los que sí son variables, ¿ya? Entonces, en el siguiente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que
X será igual a 168 menos 5.239 pasa sumando, ¿cierto? Sumando, Miss. Sí, Miss. pasa sumando y sale, cielo, se me va el 5.239 y menos 6.412 y menos 0, ¿cierto? ¿Y a qué es igual? Si ustedes realizan la operación, a ver, el que tenga calculadora, X a qué va a ser igual. Menos 1.100. ¿A Menos cuánto? 1.005, Menos Miss. 1.005, Miss. Menos 1.005, Miss. 1.005. ¿De acuerdo? Menos 1.005 es lo que le sale X, ¿cierto? Entonces, aquí Menos 1.005. menos 1.005. ¡Ay! Se me fue el mouse. Aquí. Menos 1.005. Ya, estos menos 1.005, ¿qué significan? Esto que ustedes acaban de ver. Aquí en la balanza de pagos, ya son estos menos 1.005, significa que yo había sumado 1.005 millones de dólares de más, había sumado, y por eso la balanza de pagos no me cuadraba. ¿Qué significa? Que ha habido, he sumado de más por operaciones ilegales, escondidas, informales, etcétera. ¿Ya? Entonces tengo que restarle esa cantidad. Esta cantidad son la cantidad de operaciones que no he sabido registrar adecuadamente o que se me han escapado de la mano por actividades ilegales. ¿De acuerdo? Ahora, pudo salir positivo. Si salía positivo, significaba que yo había dejado de contabilizar este tipo de actividades. ¿Ya? Acá significa en este caso que las he contabilizado de más. ¿Ya? Y es así como se cuadra al final la balanza de pagos. ¿De acuerdo? Estas actividades son las que constituyen la balanza de pagos, estas actividades son las que registran nuestros ingresos y egresos de operaciones con el exterior. ¿Ya, muchachos? Bien, ahora, ¿para qué hemos hecho todo eso? Una, porque era necesario que concluyamos con este tema y sepamos cómo se registra la balanza de pagos y cómo es toda una operación contable que nos permite tomar decisiones apropiadas. Aparte de eso, nos va a servir para que, había cerrado, no era de cerrar, para que desarrollemos la siguiente actividad, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer a través de un foro, ¿ya? Que les voy a abrir en el transcurso del día. El foro lo van a responder hoy y solamente hoy. Tienen hasta las 11:59 de la noche para que lo suban, porque va a ser grupal, ¿ya? Y solamente son 3 preguntas, ¿ya? Aquí les voy a compartir para que ustedes vean en la pantalla, ¿ya? Tómenle captura o lo que sea. Igual ya está en la actividad que se llama el valor del dinero, la número 12, pero si no, igual lo pueden ver ahorita o lo pueden copiar. ¿Ya? Dice, de manera grupal, responder en su cuaderno lo siguiente. 1. ¿Qué influencia tienen las operaciones de lavado de activos en la economía de un país? 2. ¿Sería adecuado un futuro régimen de liberalización comercial a nivel mundial libre de aranceles, como ocurre actualmente entre países miembros de la Unión Europea? ¿A qué se refiere? Que si sería conveniente para un país o no que no hayan aranceles de ningún tipo, no hayan aranceles ni pequeños, ni medianos, ni grandes, ¿no? Que haya una liberalización total del comercio. En cuanto a aranceles estamos hablando, no en cuanto a requisitos, sino en cuanto a aranceles, tasas impositivas, ya en aduanas. Ya, como si fuéramos todos países miembros de un solo bloque, como lo es la Unión Europea. ¿Sería beneficioso o sería perjudicial para todos los países del mundo? ¿Ya? Y número 3, compare las relaciones de intercambio comercial del Perú con nuestros países vecinos, determinando en qué casos resulte favorable y por qué.
Es decir, vamos a analizar una relación comercial que haya entre Perú con uno de los países y otra con otro de los países y ver en qué casos es favorable y en qué casos no lo es, ¿ya? Y determinar el por qué, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer a través de foro? ¿Por qué lo está poniendo la profesora como foro y no lo está poniendo como una tarea normal? Porque no es que vamos a ponernos a hacer el trabajito, en unos 15 minutos lo terminamos y lo subimos al Zoom y nos olvidamos. No, lo que vamos a hacer es confrontar a los grupos vecinos. Ya, un grupo va a poner una respuesta de estas que están aquí, y el otro grupo va a criticar positiva o negativamente al otro grupo, ya al grupo que acaba de mencionar tal o cual cosa. Si van 3 o 4 grupos, solamente critico a uno. No es que lo voy a hacer con todos, sino solamente critico a uno. ¿De acuerdo? O sea, puedo poner respecto al grupo de mi compañero Oscar Cárcamo con sus demás integrantes, no estoy de acuerdo porque a mí me parece que no sería beneficioso, sino que sería más bien perjudicial por esto, por esto, por esto. Nuestro grupo ha determinado que estamos completamente en desacuerdo y estas son nuestras razones y tal, ¿no? Y de repente por ahí aparece otro grupo. Nosotros somos el grupo de Verónica Castro y nuestros integrantes son los siguientes y queremos decir que estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, no es beneficioso, sino perjudicial y no sé qué. Es decir, estamos generando un debate. ¿De acuerdo? Estamos generando un debate a través de críticas. Obviamente esas críticas tienen que ser lo más constructivas posibles y lo más sustentables o sostenidas posibles. ¿De acuerdo? No van a ser críticas por criticar, ¿de acuerdo? Ni que tengan alguna falta de respeto entre sí, ¿ya? Al contrario. Ya, yo les muestro, sino que ya se nos hace muy tarde, pero ya se ha hecho algo parecido en otras aulas y ha ido muy bien. Y como son solamente, más o menos van a salir, de aquí, que es el grupo más grande, porque está TATD, de repente van a ser varios grupos más, pero normalmente son 5 a 6 grupos, ¿ya? Entonces, el debate no es muy grande, salvo que algunos chicos se emocionan y se genera polémica, ¿no? Y comienzan un poco, ¿no? Yo no estoy de acuerdo y no sé qué, y yo sí estoy de acuerdo y no sé cuánto. Entonces, por ahí como que comienzan estaba con mayúscula, por eso no me habla. ¿Ya? Y por ahí como que comienzan y se emocionan y a veces hay hasta 10 respuestas, ¿ya? Es decir, un grupo puede participar más de una vez, puede criticar más de una vez, no necesariamente el grupo va a limitarse a una sola. Si quiere hacerlo, es decir, puede hacerlo más de una vez, ¿ya? Aquí rapidito, yo ya, ¿dónde estamos? Ahorita rapidito les voy a compartir el Q10 para que ustedes vean cómo se ha generado un debate muy interesante. Ya, ahorita les comparto. Una pregunta, ¿de cuántos integrantes puede ser cada grupo? ¿Hasta cuántos integrantes? Generalmente los integrantes son los integrantes que tuvieron al inicio, ¿ya? Si les ha ido bien y si no, igual pueden ustedes agregar o quitar algunos integrantes, ¿ya? Pero los integrantes es libre, ¿no? Obviamente no van a tener demasiado, pues no, que no pasen de 5, ¿ya? Miren aquí se ha iniciado el debate. Miren, por aquí hay personas que han respondido un montón, hay personas que han respondido un poco menos. Miren, ve, nuestro equipo concuerda con las 3 respuestas, por ende diremos ¿no? Y por aquí el otro, visto de otro lado, están hablando de cosas diferentes acá. Otra, no estamos de acuerdo con tu respuesta de la pregunta 1 por tal y tal cosa, ¿no? Luego acá, aportando en la última pregunta, están agregándole cosas más bien. O sea, es una maravilla porque aquí es como si estuvieran conversando unos con otros y están
Como equipo de trabajo complementaremos un poco más la pregunta número 2. Están hablando del grupo anterior. O sea, es bien bonito. A mí me ha gustado mucho este foro que han hecho estos chicos de la otra aula, ¿no? Entre ellos se han molido y otros se han complementado, pero lo han hecho muy bonito, en un clima muy bonito realmente, ¿ya? Me daba gusto la forma como ellos han ido complementando, criticando de manera constructiva, discutiendo porque unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso quería mostrarles, es muy bonito un foro así. Y estos chicos, me dio penita porque estos chicos sí habíamos tenido la clase por la tarde y tenían solamente hasta la noche, igual que ustedes, ¿no? Y sin embargo lo han hecho bien, lo han hecho bien. Así que yo sé que ustedes también lo van a hacer sumamente bien, ¿ya? Así que yo los invito a que hagan bien este foro de aquí. Ahorita mismo, antes de cerrar, les voy a abrir el foro para que de aquí mismo ustedes comiencen a subir sus comentarios, ¿ya? ¿Estamos, chicos? Sí, Miss, hasta las... Sí, Miss. Hasta las 11:59. No es demasiado, ¿ya? Listo. Ya, chicos, entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias por todo. Salvo que tengan alguna pregunta que quieran hacer, no hay ningún problema. ¿No? ¿Ninguna? Bien, entonces Dios mediante nos encontramos de aquí. Nada, pues el día lunes a nuestra hora de siempre. ¿Ya? Ahora sí ya estamos Miss, exactamente el día. Sí, dime, Flor. este, Miss, buen día. ¿Ha tomado lista hoy? Sí, pero sí te vi ingresar, así que ya te levanté la Ah, ya. inasistencia. No hay problema. Ah, ya, ¿Ya? Miss, Muy gracias. bien. Mi, yo también quería consultarle eso, buenos días. Sí, Zulmi, dime. Es que lo que pasa es que cuando se estuvo tomando lista me botó Zoom y no Ah, pude ya, sí, responder. sí. Sí, también por el caso de la asistencia, las personas que a veces van ingresando, les voy dando a admitir, ahí van, les voy levantando la inasistencia, ¿ya? Ya, Miss, muchas gracias. No hay problema. Muy bien. Cuídense, chicos, que les vaya bien. Buen fin de semana. No se quede nadie sin grupo, ¿ya? Y no dejen de poner sus integrantes, por favor, sus integrantes. Las personas, solamente las personas que trabajaron, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Bien. Ya, Miss, Quedamos. Que les vaya bien, un gusto. igualmente.